Dice así, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vamos a leer hasta ahí, por ahora. Como dijo Emma, anteriormente vimos en los versículos anteriores de este capítulo 1, el corazón de Pablo, donde un apóstol que oraba por la iglesia y que deseaba ir a predicarles el Evangelio. Después vimos el corazón del Evangelio, donde Pablo revela que en el Evangelio la justicia de Dios es imputada al pecador, sin dejar de Dios ser un Dios santo y justo. Dios otorga la justicia, su justicia, y se recibe con fe. Se le dice justicia forense porque Dios declara justo al pecador. No es que el pecador o pecadora se acerca a Dios con algún mérito, no. Dios es el que otorga la salvación. No hay forma de alcanzarla, no hay forma de producirla en nosotros, sino que tenemos que simplemente recibirla pasivamente. Nos acercamos con fe a Dios y Él nos da esa justicia. La expresión que dice en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, esa expresión por fe y para fe significa de que desde comienzo a fin toda la salvación es por fe. No es que comienza por fe y Dios espera que después mantengamos esa salvación haciendo buenas obras, no. Toda la salvación completa es por fe. También esa expresión algunos comentaristas dicen que habla de la vida de fe que nace a partir de esa justificación, de esa justicia otorgada, y donde Dios espera que nosotros vivamos y respondamos en fe. Pablo termina, es el capítulo 17, trayendo a un pasaje del Antiguo Testamento, Habacuc 2:4, donde dice, justo por la fe vivirá. ¿Sí? Habacuc fue un profeta del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Y Habacuc tuvo que aprender que el justo vive por fe. Se venía el juicio de Dios sobre la nación, era imparable, no podía hacer nada, pero él dijo, el justo va a vivir por fe. ¿Sí? Y Pablo toma este principio de Habacuc y lo lleva a la salvación nuestra. Y él dice que en la vida del creyente la salvación es por fe y la vida del creyente también tiene que ser una manifestación de esa fe. Esa justicia que Dios otorga al pecador se recibe como un don inmerecido, un don que viene por su gracia y se recibe por fe. Pero, ¿por qué tiene que recibir esa fe? Esa justicia. ¿Por qué es necesaria recibirla y no poder ganarla? Bueno, es lo que Pablo va a explicar a partir del versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, donde él va a dejar bien en claro cómo es la humanidad, cómo afectó el pecado y cómo nos destruyó el pecado. De tal forma que no hay forma de, valga la redundancia, de poder hacer algo que nos ayude a poder ganar la salvación. Necesitamos el Evangelio.
necesitamos que Dios nos regale esa justicia que no merecemos, no la podemos ganar, pero sin embargo Dios está dispuesto a entregarla. Como les dije, Pablo presenta un cuadro oscuro de la humanidad, pero bastante real. Si nos ponemos a leer estos versículos, no podemos decirle a Pablo, no, estás exagerando, Pablo. No. Pablo es muy sincero en el estado espiritual en el que nos encontramos. Y cómo el haber rechazado la revelación de Dios, el Evangelio de Dios, trajo la consecuencia en la cual nos encontramos hoy en día, ¿sí? La humanidad sumergida en una espiral descendente a causa del pecado y de la corrupción. El versículo 18 que leímos empieza con un porque. Esto significa que surge de lo que dijo en el versículo 16 y 17, y donde entendemos que es necesario el Evangelio. Necesito esa justicia de Dios. Y Pablo en estos versículos nos deja bien en claro que nuestros pecados nos hacen injustos. Ese deseo que tenía Pablo y esa pasión que lo llevaba a querer predicar el Evangelio en todas partes, es porque Pablo entendía que todos necesitamos de la salvación del Señor. No hay ninguno justo, va a terminar diciendo en el capítulo 3. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Todos, y como consecuencia, todos estamos bajo la ira de Dios, que escuchábamos a Nico el sábado pasado. Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Es un verbo presente, se revela. No es que se reveló o que se va a revelar, no, es algo activo. Es la ira de Dios revelándose. Otra versión dice, viene revelándose, ¿sí? Es un presente activo. ¿Y cómo podemos ver la ira de Dios? Ahora, Pablo dice que se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La impiedad habla acerca de que, como pecadores, violamos los derechos de Dios. Rompimos esa relación vertical con Dios, así que no tenemos excusa. La injusticia se refiere a romper con los derechos humanos, ¿sí? Es el de tratarnos con amor, con verdad, con justicia. Rompemos todos esos derechos a causa del pecado. Y en definitiva, rompemos con lo que el Señor dijo que eran los dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo, como dice Lucas 12. Ahora alguien puede excusarse diciendo, bueno, pero yo no conocía de Dios, nadie me contó de Dios. ¿Cómo Dios puede juzgarme a mí si nadie me contó de Dios? Pensemos ahí en alguien que nació en una isla y vivió toda su vida ahí, no llegó el Evangelio. ¿Cómo puede Dios culpar a esa persona? Pablo se pone a pensar en esas personas y dice que toda la humanidad conoce la verdad de Dios, de que Dios existe, y sin embargo la detienen. Que detienen con injusticia la verdad. Porque Dios lo reveló. Dios se hace visible a través de lo creado. Así que toda la verdad que Dios ha revelado, el hombre, ¿sí?, la humanidad, ha buscado taparla, ignorarla y combatirla. Todos los seres humanos, dice Pablo, en toda la redondez de la tierra, a lo largo de todas las edades, han conocido de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, a través de la creación. La creación misma muestra que Dios es un Dios de eterno poder y que tiene los atributos divinos. El Salmo 19:1 decía el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En todo lo creado tenemos el sello de Dios. Ninguno puede decir, no, yo no sabía de Dios, porque en todo lo que Dios creó, en toda esta creación, está la firma de Dios.
No es emitida palabra, no es oída su voz. Sin embargo, la creación es un testimonio de que Dios existe. Es verdad que no podemos saber todo acerca de Dios, no podemos conocer de su amor, pero no le da excusa al hombre para decir yo no conozco, no sabía que existía Dios. Es evidente, dice Pablo. No es que algo que es para algunos intelectuales, no, es evidente que Dios existe a través de lo creado. Se puede deducir su existencia, su poder y estas cualidades de ser divino. Vivimos en un mundo donde la ciencia y la tecnología, en vez de acercar a las personas a Dios, intentan sacar a Dios por completo de la ecuación y no han podido. Incluso los ateos más reacios que han buscado formular algunas cosas diciendo que Dios no existe, llegan a la conclusión de que no pueden contra la creación. No pueden sacar a Dios de la ecuación. La creación sigue siendo un testimonio constante de su existencia. Nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, en vez de mirar la creación y decir Dios existe, no queremos saber nada con un Dios creador, con un Dios soberano, y menos con un Dios santo, 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 como acabamos de cantar. Por eso los hombres detienen la verdad de un creador. No quieren vivir una vida ligada a Dios, sino que queremos vivir a nuestro antojo, queremos hacer lo que nosotros queremos, y así obstruimos la verdad. Y nunca vamos a entender quiénes somos o por qué estamos en este mundo hasta que no entendamos que Dios existe y que Dios quiere acercarse a nosotros. Pablo dice, no hay excusas. Todo ser humano conoce a Dios. Y el problema en el que estamos es que existe Dios y existe la ira de Dios. Murray definió la ira de Dios como la santa repulsión del ser de Dios contra lo que es contrario a su santidad. Ese es el corazón del problema. No es que los hombres no conocieron a Dios, sino que dice que los hombres conocieron a Dios y sin embargo no quisieron darle la gloria, no quisieron reconocerlo, no quisieron glorificarlo como a Dios. Y en vez de darle gloria a Dios, empezamos a tener ideas acerca de Dios. Y empezamos a cambiar la imagen y a ponerle una imagen de animales o de personas a Dios. Cosas más cómodas para nosotros, no un Dios santo. Así que miren cómo el conocimiento no sirve de nada si no produce una práctica santa. Dice Pablo que todos conocieron de Dios y sin embargo, por los corruptos y perversos que es el corazón, no llevaron al hombre y a la mujer a dar gloria a Dios. Todo conocimiento, esto lo veíamos con los chicos, con los jóvenes en la escuelita, que estudiábamos más a fondo las verdades bíblicas. El énfasis fue que siempre el estudiar sana doctrina no tiene que llevarnos a conocimientos intelectuales únicamente, sino que la sana doctrina tiene que cambiar nuestra vida, tiene que quebrantarnos y humillarnos delante de Dios. Ese conocimiento no les dio esa práctica santa a las personas. Todo lo contrario, lo rechazaron. Todo conocimiento a Dios debe llevarnos a una práctica santa y a ser agradecidos. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:18. Pablo, por lo que viene relatando, parece la idea de un juicio. Dios se presenta como el juez, nosotros somos los juzgados. Y Pablo está dando evidencias continuamente en estos versículos del 18 en adelante, como dije, hasta el capítulo 3, versículo 20, todas evidencias en contra nuestra.
es evidente. Así que si a alguno le dicen que es ateo, ustedes digan, no, los ateos no existen. Porque no hay ninguna prueba científica que ellos puedan presentar que Dios no existe. No es a través de una prueba que ellos llegan a esa conclusión. Dios le dice necio al que dice que Dios no existe. No pueden asegurar que Dios no existe. Escuché una charla de un español que tiene invitados y en una sección del programa le hace una pregunta singular a todos los invitados. Si existiera Dios, él cree en Dios, pero les invita a aquellos que claramente no creen en Dios. Si existiera Dios y pudieras hacerle una pregunta, ¿cuál sería esa pregunta? Y un invitado le contestó, ¿por qué no se hizo más evidente? Usé esa palabra. ¿Por qué no fue más evidente? Y si Dios hubiera hecho lo que este hombre pedía, no hubiera sido necesaria la fe. Tendríamos que obedecer a Dios por obligación o por miedo, porque ya no es necesaria la fe. Pero esa no es la relación que Dios quiere con nosotros. Dios quiere una relación de fe, de confianza, una relación que se vaya fortaleciendo en la comunión, en la oración, en la lectura, en el actuar con fe. Esa es la relación que Dios quiere lograr con nosotros. Por eso pero no tienen excusa en cuanto a que Dios no existe. Cuando Pablo dice no tienen excusa, la palabra es no tienen apología, no tienen forma de defenderse delante de Dios. Ningún ser humano se va a presentar delante de Dios con algo que lo avale a que él no conocía de Dios. No tienen excusas, dice Pablo. No queremos reconocer que dependemos de Dios. Queremos declararnos independientes. Pablo en Hechos capítulo 17 está hablando en el Areópago y está hablando al Dios no conocido. Está hablando del Dios no conocido. Dice el versículo 27. Para que busquen a Dios, Hechos 17, 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios es el que le da sentido a nuestra existencia. Pero el hombre, en su pecado, no quiere saber nada de Dios. Aún teniendo las pruebas tan evidentes, cerramos los ojos para decir no existe Dios. ¿Qué pasa si cuando los seres humanos niegan y no quieren depender de Dios? Bueno, de algo más dependemos. Fuimos creados para adorar a Dios y cuando no adoramos a Dios, algo más vamos a adorar. Alguno puede pensar en imágenes, en estatuas, en personajes, pero sabemos que los ídolos más actuales son el éxito, la plata, el materialismo, la tecnología, todo aquello que nos distrae y que gana lugar en nuestro corazón y en nuestra mente, eso se convierte en un ídolo. Cuando pensamos en algo, en alguien, cuando digo esta frase, yo no podría vivir si no tengo esto, o yo no podría vivir si no tuviera a esta persona. Si podemos completarlo con algo o con alguien, entonces eso es un ídolo, porque tenemos que vivir solamente para Dios, porque lo que adoramos, servimos. Si adoramos a Dios, le vamos a servir.
Si no es a Dios, es a un ídolo inventado. Al no tratar a Dios como a Dios, al no querer obedecerle, a depender de Él, al no ser agradecidos con Él, como consecuencia, dice Pablo, se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. La NTV dice, empezaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Todas estas evidencias trae Pablo para decirnos que somos culpables, que merecemos la ira de Dios. Y el versículo 24 nos dice en qué forma se manifiesta. Volvamos a Romanos. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dios los entregó. Esa es la forma en que se revela la ira de Dios. En este pasaje hay 3 intercambios espirituales y morales que el hombre hace, desechando lo bueno y tomando lo malo, obviamente. La primera es la que mencionamos, cambiaron la gloria de Dios por la idolatría, adorar a una imagen, eso en el versículo 23. El otro intercambio que hizo la humanidad es cambiar la verdad de Dios por la mentira, versículo 25. Y el tercer intercambio es en las relaciones sexuales, cambiando las relaciones naturales por las que son contrarias a la naturaleza, la homosexualidad, versículo 28. 3 intercambios que fueron revelando la decadencia espiritual y moral de la humanidad. Pero también en este pasaje encontramos 3 juicios de Dios, 3 consecuencias de este desvío del corazón de las personas. Versículo 1:24, como leímos, Dios los entregó a la inmundicia sexual, a sus lujurias en sus corazones. Capítulo 1, versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas o degradantes, cambiando el uso natural del sexo. Y capítulo 1, versículo 28, Dios los entregó a una mente depravada o reprobada para hacer lo que no conviene. La ira de Dios se revela para darnos lo que nuestro corazón perverso desea. Pablo termina en el versículo 28 al 32, detallando más acerca de la naturaleza caída que tenemos. Y no encontramos nada bueno. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin aspecto natural, implacables, sin misericordia. Nada bueno. Y Pablo va a mezclar desde homicidio hasta desobediencia a los padres, porque todo es pecado. Y todo pecado trae la ira de Dios. Sea grande o sea pequeño, viene la ira de Dios. Esto es lo que los teólogos llaman la doctrina de la depravación total. Y que dice que mientras que no todo lo que hagamos es completamente pecaminoso, nada de lo que hagamos es completamente sano y salvo de pecados. Esa es la condición espiritual en la que estamos. Termina Pablo en este versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios y que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pablo llega hasta la conciencia del ser humano. Esa conciencia que Dios dejó en la humanidad de saber lo que está bien y está mal, conocieron de Dios, rechazamos de Dios, rechazamos el bien y nos gozamos en el mal.
A mí siempre me llamó la atención desde Adán, un hombre que también vivió más de 900 años. ¿Alguno tiene la edad exacta? Pero más de 900 años. ¿30? 930. Tenían ahí al primer hombre al cual podían haberle ido a preguntar acerca de Dios, de cómo pueden acercarse a Dios, de lo que era el jardín del Edén, y sin embargo nos dice Génesis que el pensamiento de todo hombre, de toda la humanidad, estaba corrompido y deseando solamente el mal. No queremos saber nada con Dios. Por eso en este panorama sombrío que Pablo presenta, es que brilla el Evangelio. Necesitábamos la justicia de Dios. No la merecemos, pero la necesitamos. Y eso es lo hermoso de este Evangelio, de que Dios quiera perdonarnos. ¿Se acuerdan ese día cuando recibieron a Cristo como su Salvador? Ese día fueron declarados justos, sin pecado, sin maldad. Se borraron todos sus pecados. Y eso es algo que nos cuesta comprender. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1 Corintios capítulo 6. El aguatero está de vacaciones todavía. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Que al mirar este panorama sombrío que presenta Pablo, nos dé mayor luz acerca de la santidad de Dios, acerca de donde Dios nos rescató, pero también que nos haga consciente que el pecado sigue teniendo efecto en nuestra vida, que no juguemos con el pecado. Porque si el pecado empezamos a dejar que empiece a un simple pensamiento, que empieza una vez, otra vez, y se hace continuo, empieza a corromper nuestra mente. Y no va a tardar mucho en que llegue a ser parte de nuestra práctica. Y eso es con lo que tenemos que, aún siendo justificados, aún siendo santificados, tenemos que luchar. Cada uno sabe con qué pecado lucha. Me gustó la historia de Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona, que él es conocido por muchas cosas, mucho conocimiento bíblico, mucha enseñanza bíblica que dejó, pero también hay una expresión, una oración que se conoce de él. Él decía: Dios, sáname de la lujuria, pero no hoy. ¿La escucharon? Dios, sáname de la lujuria, pero no hoy. Gracias. Se sintió mal, pobre. ¿Han orado alguna vez así? Señor, no me des lo que desea mi corazón. Yo sí. Porque lamentablemente el pecado sigue teniendo efecto en nosotros. Nos sigue engañando, nos sigue cerrando el entendimiento si lo dejamos. Y con eso tenemos que luchar. Y que el Señor siga cambiando nuestras vidas. Tenemos un año por delante en el cual podemos dejar que el Señor obre, cambie nuestro carácter, cambie nuestra forma de pensar y Él se lleve la gloria. Todo es para su gloria, no hay mérito alguno en nosotros. Que el Señor les bendiga.